Isabel Allende, el amante japonés. Gardenias. Al segundo lunes sin gardenias, Seth llegó de visita con 3 en una caja. En memoria de Neko, dijo. La muerte reciente del gato contribuía a la desgana en los huesos de Alma, y el agobiante perfume de las flores no ayudó a aliviarla. Seth las puso en un plato de agua, preparó té para ambos y se instaló con su abuela en el sofá de la salita. ¿Qué ha pasado con las flores de Ichimei Fukuda, abuela?, le preguntó con tono indiferente. ¿Qué sabes tú de Ichimei, Seth?, respondió Alma, alarmada. Bastante. Supongo que ese amigo suyo tiene que ver con las cartas y las gardenias que recibe y con sus escapadas. Usted puede hacer lo que quiera, claro, pero me parece que no tiene edad para andar por allí sola o mal acompañada. ¿Me has estado espiando? ¿Cómo te atreves a meter las narices en mi vida? Estoy preocupado por usted, abuela. Debe de ser que le he tomado afecto, a pesar de lo gruñona que es. No tiene nada que esconder. Puede confiar en Irina y en mí. Somos sus cómplices en cualquier tontería que se le ocurra. No es ninguna tontería, por supuesto, perdone. Sé que es un amor de toda la vida. Irina escuchó por casualidad una conversación entre usted y Lenny Vial. Para entonces Alma y el resto de los Velasco sabían que Irina estaba viviendo en el apartamento de Seth, si no a tiempo completo, al menos varios días por semana. Doris y Larry se abstuvieron de hacer comentarios negativos con la esperanza de que la patética inmigrante de Moldavia fuera una calaverada pasajera de su hijo, pero recibían a Irina con helada cortesía, en vista de lo cual ella se abstenía de asistir a los almuerzos dominicales en Sea Cliff, donde Alma y Seth insistían en arrastrarla. En cambio, Pauline, quien se había opuesto sin excepción a las novias atléticas de Seth, le abrió los brazos. «Te felicito, hermano. Irina es refrescante y tiene más carácter que tú. Sabrá manejarte en la vida». «¿Por qué no me lo cuenta todo, abuela? No tengo pasta de detective, ni deseos de espiarla», le rogó Seth a Alma. La taza de té amenazaba con derramarse en las manos temblorosas de Alma, y su nieto se la quitó y la puso en la mesa. La ira inicial de la mujer se había disipado y en su lugar la invadió una gran lasitud, un deseo medular de desahogarse y confesarle a su nieto sus errores, contarle que se estaba apolillando por dentro y muriendo poco a poco y en buena hora, porque ya no podía más de cansancio y se moriría contenta y enamorada. ¿Qué más se podía pedir a los 80 y tantos años, después de mucho vivir y amar y tragarse las lágrimas? Llama a Irina. No quiero tener que repetir el cuento, le dijo a Seth. Irina recibió el mensaje de texto en su celular cuando estaba en la oficina de Hans Voigt, con Catherine Hopp, Lupita Farías y las 2 jefas de asistencia y enfermería, discutiendo el asunto del fallecimiento electivo, eufemismo que reemplazaba al término suicidio, prohibido por el director. En la recepción habían interceptado un paquete fatídico de Tailandia que yacía a modo de evidencia sobre el escritorio del director. Venía a nombre de Helen Dempsey, residente del 3er nivel, de 89 años, con cáncer recurrente, sin familia ni ánimo para soportar nuevamente la quimioterapia. Las instrucciones indicaban que el contenido se ingería con alcohol y el fin llegaba apaciblemente en el sueño. «Deben de ser barbitúricos», dijo Katy. «O veneno de ratas», agregó Lupita. El director quería saber
¿Cómo diablos encargó Helen Dempsey eso sin que nadie se enterara? Se suponía que el personal debía estar atento. Sería muy inconveniente que se corriera la voz de que en Lark House había suicidas. Sería un desastre para la imagen de la institución. En el caso de muertes sospechosas, como la de Jacques Devine, se cuidaban de no realizar una investigación demasiado minuciosa. Mejor ignorar los detalles. Los empleados culpaban a los fantasmas de Emily y su hijo, que se llevaban a los desesperados porque cada vez que alguien fallecía, fuera por causa natural o ilegal, Jean Daniel, el cuidador haitiano, se topaba con la joven de los velos rosados y su desafortunado niño. La visión le ponía los pelos de punta. Había pedido que contrataran a una compatriota suya, peluquera por necesidad y sacerdotisa vudú por vocación, para que los enviara al reino del otro mundo, donde le correspondía estar. Pero a Hans Boy no le alcanzaba el presupuesto para ese tipo de gasto, ya que a duras penas mantenía a flote la comunidad haciendo malabarismos financieros. El tema resultaba poco oportuno para Irina, que andaba lloriqueando porque un par de días antes había sostenido a Neco en brazos, mientras le ponían la inyección misericordiosa que acabó con los achaques de su ancianidad. Alma y Seth fueron incapaces de acompañar al gato en ese trance, la primera por pena y el segundo por cobardía. Dejaron a Irina sola en el apartamento para recibir al veterinario. No llegó el doctor Calet, quien tuvo un problema de familia a última hora, sino una muchacha miope y nerviosa, con aspecto de recién graduada. Sin embargo, la joven resultó ser eficiente y compasiva. El gato se fue ronroneando sin darse cuenta. Seth debía llevar el cadáver al crematorio de animales, pero por el momento Neco estaba en una bolsa de plástico en el refrigerador de Alma. Lupita Farías conocía a un taxidermista mexicano que podía dejarlo como vivo, relleno con estopa y con ojos de vidrio, o bien limpiar y pulir la calavera que colocada en un pequeño pedestal serviría de adorno. Les propuso a Irina y Seth que le dieran esa sorpresa a Alma, pero ellos les pareció que el gesto no sería debidamente apreciado por la abuela. En Lark House tenemos el deber de desalentar cualquier intento de fallecimiento electivo. ¿Está claro?, machacó Hans Boyd por tercera o cuarta vez, con una firme mirada de advertencia a Catherine Hope, porque a ella recurrían los pacientes con dolor crónico, los más vulnerables. Sospechaba, y con razón, que esas mujeres sabían más de lo que estaban dispuestas a decirle. Cuando Irina vio el mensaje de Seth en la pantalla de su celular, lo interrumpió. «Disculpe, señor Boyd, es una emergencia». Eso les dio a las 5 la posibilidad de escapar, dejando al director en la mitad de una frase. Encontró a Alma sentada en su cama, con un chal en las piernas, donde su nieto la había instalado al verla vacilar. Pálida y sin pintura de labios, era una anciana encogida. «Abran la ventana, este aire delgado de Bolivia me está matando», pidió. Irina le explicó a Seth que su abuela no deliraba, se refería a la sensación de ahogo, el zumbido de oídos y el desfallecimiento del cuerpo, similar a la que tuvo cuando se apunó en La Paz, a 3.600 metros de altura, muchos años antes. Seth sospechó que los síntomas no se debían al aire boliviano, sino al gato en la nevera. Alma empezó por hacerles jurar que guardarían sus secretos hasta después de su muerte
y procedió a repetirles lo que ya les había contado, porque decidió que era mejor hilar ese tejido desde el principio. Comenzó por la despedida de sus padres en el muelle de Danzig, la llegada a San Francisco, cómo se agarró de la mano de Nathaniel, presintiendo tal vez que nunca la soltaría. Siguió con el instante preciso en que conoció a Ichimei Fukuda, el más memorable de los instantes atesorados en la memoria, y de allí fue avanzando por el camino del pasado con una claridad tan diáfana como si leyera en voz alta. Las dudas de Seth sobre el estado mental de su abuela se evaporaron. Durante los 3 años anteriores en que le había sonsacado material para su libro, Alma había demostrado su virtuosismo de narradora, su sentido del ritmo y habilidad para mantener el suspenso, su capacidad de contrastar los hechos luminosos con los más trágicos, luz y sombra, como las fotografías de Nathaniel Velasco. Pero hasta esa tarde no le había dado oportunidad de admirarla en un maratón de esfuerzo sostenido, con algunas pausas para beber té y mordisquear unas galletas. Alma habló durante horas. Se hizo de noche sin que ninguno de los 3 lo percibiera. La abuela hablando y los jóvenes atentos. Les contó su reencuentro con Ichimei a los 22 años, después de 12 sin verse, de cómo el amor dormido de la infancia los noqueó a ambos con fuerza irresistible, aunque sabían que era un amor condenado y de hecho duró menos de 1 año. La pasión es universal y eterna a través de los siglos, dijo, pero las circunstancias y las costumbres cambian todo el tiempo y resultaba difícil entender 60 años más tarde los obstáculos insalvables con que ellos se enfrentaron con aquellos años. Si pudiera ser joven de nuevo, con lo que sabía de sí misma ahora de vieja, repetiría lo que hizo, porque no se habría atrevido a dar un paso definitivo con Ichimei. Se lo habían impedido las convenciones. Nunca fue valiente, acataba las normas. Cometió su único acto de desafío a los 78 años, cuando abandonó la casa de Seacliff para instalarse en Lard House. A los 22 años, sospechando que tenía el tiempo contado, Ichimei y ella se atragantaron de amor para consumirlo entero, pero cuanto más intentaban agotarlo, más imprudente era el deseo. Y quien diga que todo fuego se apaga solo tarde o temprano, se equivoca. Hay pasiones que son incendios hasta que las ahoga el destino de un zarpazo, y aún así quedan brasas calientes listas para arder, apenas se les da oxígeno. Les habló de Tijuana y del casamiento con Nathaniel y de cómo habrían de transcurrir otros 7 años para ver a Ichimei en el funeral de su suegro, pensando en él sin ansiedad, porque no esperaba volver a encontrarlo, y otros 7 antes de que pudieran finalmente realizar el amor que todavía compartían. Entonces, abuela, mi papá no es hijo de Nathaniel. En ese caso, yo soy nieto de Ichimei. Dígame si soy Fukuda o Velasco, exclamó Seth. Si fueras Fukuda, tendrías algo de japonés, ¿no crees? Eres Velasco.